Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, amigos. A esta hora arrancamos con nuestra primera entrevista en este servicio informativo para hablar acerca de la seguridad en Ecuador tras las elecciones. Está ya con nosotros, conectada vía telemática, Melania Carrión. Ella es analista legislativa y también experta en temas de seguridad. Melania, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Belkis. Un saludo a usted y a su audiencia. Un placer estar aquí. Hemos tenido, previo a esta entrevista, varias informaciones ligadas al tema de inseguridad en el país, y es que ha concluido prácticamente el proceso electoral 2025. Daniel Noboa seguirá en el poder por los próximos 4 años. Uno de los temas que ha sido la tónica en este tiempo como parte de la discusión es qué va a pasar con la lucha contra la criminalidad, los índices de violencia que enfrenta el Ecuador y estos hechos más recientes que hemos tenido. Quizá algunos digan, bueno, las elecciones recién concluyeron, todavía Daniel Noboa no se posesiona nuevamente como presidente de la República el próximo 24 de mayo, pero él es presidente en estos momentos. Y sobre seguridad, siento que muchos tienen esa sensación de que el gobierno nacional sigue debiendo. Así es, Belkis. De hecho, durante el periodo de campaña electoral vimos intentos de golpes de efecto que al parecer han tenido ciertos resultados positivos entre la ciudadanía, pero no hemos visto aún, y nos sigue debiendo el gobierno, esta promesa incumplida de seguridad integral con un enfoque amplio y no solamente estos golpes de efecto. Los datos recientes evidencian un incremento escalonado de la violencia. En el caso de Durán, es por segundo año consecutivo la ciudad más violenta de la región y del mundo. Vemos también el caso de las muertes violentas multiplicados al 100% en relación al año pasado. Por ejemplo, en febrero, enero, el mes más violento también de lo que tenemos registro, con 781 muertes. Así que evidentemente no lo vimos en este más de un año y medio de gestión, no lo vimos en el plan de gobierno. Quienes analizamos el plan de gobierno esperábamos encontrar algunas luces, por ejemplo, de lo que sería la respuesta en materia de seguridad. Tampoco estaba en el plan de gobierno y no lo vimos tampoco en el debate, ni tampoco lo vimos en la campaña electoral. Así que, sin lugar a duda, es algo pendiente. No tenemos claridad de hacia dónde va la seguridad, pero podemos tener al menos algunos atisbos por ahí, unas señales de que va a seguir siendo más de lo mismo, un poco de espectacularidad, instrumentalización de la seguridad con fines específicos para mantenerse en el poder y para tenernos también entretenidos sin respuestas reales. ¿Se entiende como parte de esta espectacularidad, como ha referido, esta narrativa que hemos tenido en estos últimos días respecto de un informe de Fuerzas Armadas fechado en 17 de abril, en el que supuestamente se da cuenta de que han iniciado traslados de sicarios desde México hacia el Ecuador para atentar contra el presidente de la República, varios de sus ministros y parte del equipo de trabajo? ¿Esto hace parte de esa espectacularidad de la que habla? O sea, sí, a mí en lo personal me preocupa muchísimo y llama la atención porque asumamos de que existe una amenaza real o potencial. Asumamos en el supuesto no consentido porque no podemos ciertamente creer tampoco por las manifestaciones que ha tenido el gobierno, pero asumamos que ese es el escenario. El manejo que se le ha dado al tema definitivamente llama la atención en términos de doctrina de seguridad, el manejo de los protocolos, cómo se tiene que llevar adelante una situación de tal gravedad que no es la amenaza solamente, o no sería solo una amenaza hacia el presidente de la República. Estamos hablando de una amenaza a los elementos constitutivos del Estado, estamos hablando de una amenaza hacia el Estado directamente. Así que evidentemente que llama la atención y en lo personal creo que es parte de esta construcción narrativa, además en un momento particular, ¿no? Es decir, es un momento en el cual el presidente de la República tendría que empezar a decirnos ya a los ecuatorianos cuáles van a ser las respuestas en materia de seguridad y no tratar de permearse ya anticipadamente como el presidente que tiene que ser blindado, el presidente sobre el que hay que cerrar filas, un presidente
entre comillas, amenazado. Digo entre comillas porque ciertamente lo que hemos visto no es una manifestación de que hayan evidencias, no hemos visto resultados, no hemos visto operativos, no hemos visto detenidos, no hemos visto un proceso judicial. Lo que hemos visto es más de lo mismo, titulares. Y la inteligencia no está para generar titulares, sino para en efecto prevenir acciones estratégicas y para evitar de alguna manera que se consuman serias amenazas al Estado. Y no es lo que estamos viendo. Así que ciertamente yo estoy convencida que esto es parte de esta narrativa, pero además en un contexto particular, ¿no? Que es frente a cuestionamientos de la legitimidad del proceso electoral, más allá de las denuncias que se han hecho públicas, digamos, de fraude, de la legitimidad sí que han observado, por ejemplo, las misiones de observadores de la OEA, de la Unión Europea, pero además en un contexto en el que hay que reorientar también los ánimos de la ciudadanía en torno a lo que va a ser la gestión gubernamental y en particular la conformación de la Asamblea Nacional. Creo que no podemos perder de vista todos estos elementos para darle contenido a esa narrativa. Observaciones de las misiones de observación electoral, misiones internacionales que llegaron a nuestro país, Melania, que muchos se preguntarán, ¿para qué sirven? El proceso ya concluyó. Por lo general, en estos informes que levantan las misiones de observación se determinan recomendaciones sobre la base del análisis de lo que fue todo el proceso llevado a cabo. Y eso quizás sirva de aquí en más a futuro, en los siguientes procesos, pero en lo que concierne a este último proceso 2025 que prácticamente está concluyendo, ¿de qué pueden servir estas conclusiones y estas recomendaciones? Bueno, en general los informes de las misiones que hay que señalarlo, en el caso, por ejemplo, de la misión de la Unión Europea, vuelve después de muchísimos años al Ecuador, y esto a partir de una reforma también que se potenció en el año 2020, como ustedes saben, se trató de formular elementos para fortalecer de alguna manera el proceso electoral, mejorar la transparencia, y lo que hacen estas misiones es atestiguar, digamos, el desempeño y el desenvolvimiento del proceso electoral, no solamente en cuanto a los resultados, es decir, si hubo incidentes o no durante el proceso mismo, el día de las elecciones, sino sobre todo lo que acompaña el proceso electoral. Y por eso es importante el rol que cumplen las misiones, porque nos dicen un poco aquello que a veces desde ciertas miradas, con ciertos intereses y casa adentro se puede decir, pero no puede ser visto con la misma legitimidad. Por ejemplo, durante el proceso electoral ya se anticipó que íbamos a un proceso en el cual la cancha estaba inclinada hacia uno de los candidatos, una cooptación institucional, veíamos una sumisión también de la función electoral del árbitro, que debía pitar cuando haya algún intento, por ejemplo, de desviar un poco el proceso electoral para favorecer a uno de los candidatos, y el árbitro que tuvimos no pitó en ningún momento lo que tenía que pitar, sino más bien se fue en contra de los ciudadanos. Es decir, lo que vimos fue una instrumentalización de la función electoral, y eso lo vimos también en el Tribunal Contencioso Electoral. Las misiones electorales han recogido eso, no solamente desde una mirada, digamos, de narrativa o de temores de ciertos ciudadanos que lo alertamos, sino con una profunda investigación. Yo pude ver, por ejemplo, de cerca cómo la Unión Europea, con quienes también tuve la posibilidad de reunirme, en determinado momento hicieron un levantamiento del marco legal, hicieron un levantamiento contra Estado de la información, pidieron información a las autoridades, así que ese informe da cuenta precisamente de todo lo que acompañó, y por eso llama la atención, digamos, el que en efecto tengamos toda esta bulla ahora de una supuesta amenaza al presidente de la República, precisamente después de que estos informes alertan de que aunque los votos se hayan contado bien, para que los ciudadanos nos comprendan, que aunque los votos se hayan contado bien, asumiendo que así fue, el problema no radicó en eso, sino en la falta de legitimidad y de equidad en el proceso electoral. En términos electorales, Belkis, no solo se trata de competir y que haya libertad en el proceso electoral, sino que además estas permitan una competencia en efecto en circunstancias y en condiciones de equidad, lo que no hubo en este caso. Eso lo recogen los informes. Claro, en términos generales, claro, cambios? en términos generales, Melania, lo que se dice en estos informes de las misiones es que todo se desarrolló con normalidad, en un
ámbito pacífico, si se quiere, y se descarta por parte de estas misiones que haya existido alguna suerte de fraude. Eso no estaría en entredicho de acuerdo a estas conclusiones, sino más bien... Más o menos lo dicen así, ¿no? Más o menos Tampoco lo es que, dicen no así, es que lo descartan completamente, sino que lo que ellos dicen es que que no no tienen hay una indicios. evidencia. Así es, Que que no ellos no tienen tienen. indicios, pero más allá de aquello que no estaría en discusión, aunque habrá que ver el análisis que haga el Consejo Electoral respecto de estas denuncias que ya se han presentado en cuanto a algunas actas en provincias, lo que está en entredicho más bien es todo lo que ocurrió antes de llegar al domingo 13 de abril de elecciones y estas condiciones desiguales, si se quiere, entre los candidatos. Así es, la falta de equidad, la desigualdad y que precisamente hubo una instrumentalización de la maquinaria estatal, la entrega de bonos, el que se haya impedido a la vicepresidenta que ejerza su rol y que el candidato presidente, que yo digo remiso porque no cumplió con la licencia, el cómo la función electoral tampoco exigió el cumplimiento de esa sentencia, pese a que tenía el Consejo Nacional Electoral competencias para hacerlo. Eso evidentemente llamó la atención de los observadores internacionales porque en democracia no solamente se trata de contar bien los votos, se trata de que los candidatos puedan disputar en la lid electoral en condiciones mínimamente equilibradas. Y para eso precisamente fue la reforma del 2020, para evitar una asimetría y el uso de la maquinaria estatal, que la vimos además en esta elección exacerbada, ¿no? Con la entrega de bonos a todo mundo, con la intencionalidad también de manipular clientelarmente el voto. Así que creo que eso fue observado, eso es una alerta para nuestra democracia, algo que lo habíamos mencionado muchísimos actores también, pero es una alerta para la institucionalidad y lo que viene después es que a partir de estos informes evidentemente se activen procesos de reforma para mejorar el proceso, no solamente en el momento en que se cuentan los votos de nuevo, no solamente para las juntas receptoras del voto y para cómo se va a transparentar los resultados electorales, sino para garantizar que las elecciones sean libres, competitivas, es decir, que puedan competir en mínimos de igualdad de condiciones los candidatos. En todo caso, nada que hacer respecto de estos problemas, si se quiere, de legitimidad respecto de el candidato presidente. Quiero dejar este tema allí y volver al tema de seguridad, porque Melania, usted hacía referencia a esta serie de titulares que hemos tenido en este tiempo y uno de ellos tuvo que ver, por ejemplo, con la presencia de Eric Prince en el Ecuador. Vino, hizo lo que se le encomendó, muy probablemente, y se fue. Y había una suerte de expectativa respecto de esta ayuda desde la visión internacional en los temas de lucha contra el crimen en el país y estos altos niveles de violencia que enfrentamos. Ya no se habla de Eric Prince. Está claro con eso, una vez más, de que se trató de una estrategia dentro de la campaña electoral de estos golpes de efecto para que la ciudadanía sienta que sí se está haciendo algo en seguridad. Lo propio en cuanto a la militarización, y eso también preocupa porque cada vez más la ciudadanía incluso está naturalizando la presencia de los militares y eso le quita también estrategia cuando no vemos resultados tangibles. Así que lo que vemos es más de lo mismo. En materia de seguridad se espera respuestas, se espera una política de cooperación internacional con aquellos países con los cuales deberíamos cooperar regionalmente y no lo que estamos viendo, más bien, que es poner más tensión en las relaciones diplomáticas, por ejemplo, con México. Con México deberíamos estar sentándonos para ver de qué manera articulamos esfuerzos, no generando más tensiones en la relación bilateral que ya tenemos, ¿no? Producto de la invasión a la embajada, pero también, por ejemplo, con Colombia. Entonces, creo que la falta de visión de cooperación estratégica, más bien lo que está poniendo al Ecuador es una situación ciertamente de exposición para cierto tutelaje en materia de seguridad, cuando lo que deberíamos estar haciendo es trabajando articuladamente y coordinadamente. Lo que vemos ahora sobre la supuesta amenaza al presidente, más bien lo que parece ser es una estrategia también para permear al presidente, no de protección
soluciona la vida del presidente, sino parece ser una estrategia de protección al poder del presidente. Y esto es peligroso, Belkis. Yo quiero situar este tema sobre la mesa porque cuando se empieza a dar este tipo de golpes, de manifestaciones de orden psicológico, porque hay que decirlo por su nombre, estas son otras de estas operaciones psicológicas estatales que lo que pretenden es someternos al miedo, tenernos en una situación además de sospecha permanente. Entonces ya la sospecha no es sobre la legitimidad de las elecciones, sino que es traspasar hacia la supuesta sospecha además sobre posibles atentados al presidente, pero no es además posibles atentados desde cualquier parte, sino que además el Ministerio de Gobierno lo ha vinculado a quienes perdieron las elecciones. Es decir, es parte de una narrativa. Lo vinculan con sectores políticos. Reforzar esa tesis. Así es, hacia estos actores políticos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Reforzar una narrativa, una idea de quitar la atención y el foco de preocupación que tiene la comunidad internacional sobre la legitimidad de las elecciones hacia un candidato, ya no candidato, en este caso un electo presidente amenazado. Y esto puede generar también en un abuso, en una exacerbación de la política de militarización, en una exacerbación de inclusive de ciertas acciones que tiendan, por ejemplo, a cambiar el orden constitucional, y ya se ha hablado de la constituyente, incluso en la Asamblea Nacional, para precisamente en un estado de terror y de temor de la ciudadanía cerrar filas en torno al presidente y tal vez tener incluso políticas mucho más agresivas en materia de seguridad que atenten contra los derechos humanos, porque bueno fuese que fueran políticas agresivas precisamente para contener al crimen organizado y desmantelar las graves redes que tenemos de mafia en el Ecuador, sino más bien lo que parece es ser orientado a manipular la opinión pública, y eso es lo preocupante, cuando la seguridad se la trata tan a la ligera y no de manera estratégica, lo que tenemos como resultado es un debilitamiento institucional en materia de seguridad. Y es importante y necesario también seguir hablando de estos temas porque lo que la población demanda es que justamente desde el gobierno nacional se tomen acciones contundentes respecto de estos niveles de inseguridad que enfrentamos como país. Melania, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a usted, Belkis. Ha estado con nosotros Melania Carrión, ella es también experta en temas de seguridad, así como también en temas legislativos, hablando sobre la seguridad en Ecuador tras las elecciones y otros matices de este proceso electoral que vivimos en este 2025. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, amigos, tiempo de la pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más información.